Hermano, pa'l piso. Venga, ponte ahí. All cocktails on me. Late night off in the party. Fall asleep in the VIP. If you ain't no OG, you can't do the slide. If you ain't no OG, Buena. you can't do the slide. Muy buenas, caballero. ¿Me escucha? Alto y claro. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Cuál es la situación ahí dentro? ¿Me podría explicar cómo se está desarrollando todo? Sí, chill. Está aquí el tendero conmigo. No le he hecho nada. Todo tranquilo. Perfecto. Entonces intuyo que tiene una persona en contra de su voluntad. ¿Tiene usted a alguien más ahí dentro? No. Está solo el compa este aquí conmigo. Perfecto. ¿Podría indicarme la cantidad, la cuantía económica que ha sido sustraída del establecimiento, por favor? 3100. Perfecto. ¿Y qué le gustaría a usted negociar para poder salir del establecimiento? Pues mira, por la vida del tendero, yo negociaría una salida limpia. Me parece correcto. Perfecto. ¿Querría usted negociar parte de esa cuantía económica por algún otro elemento más? Bueno, estaría bien un segundo. Perfecto. ¿Y qué me ofrece? 10 pavos. Perfecto, caballero, señorita. La Casa de la Comedia no se encuentra aquí, entonces vamos a tomar las cosas con seriedad, por favor. Por un segundo podría ofrecerle... Podría ofrecerle un segundo por $250. 100. Negativo, $250 si quiere el segundo. Bueno, ni para ti ni para mí. 150. $200. Venga, 200. ¿Qué hago? ¿Se lo dejo al notas este o te lo tiro aquí fuera? No, prepare una bolsa y me lo deja afuera. Ahí se ve cuando esté listo. Sí, te la he dejado aquí fuera.
Señorita, ¿qué le parece si en primer lugar deja salir al civil que tiene retenido en contra de su voluntad y posteriormente sale usted? Nah, no te rayes. Cuando me des la salida, el hermano está aquí, sale conmigo, tranquilito, sin hacerle nada. Y cuando me monte al coche, yo lo suelto. Vale. Puede haber unos indicativos, unos compañeros míos, ¿vale? Que se van a encontrar a la izquierda. Usted va a coger y va a soltar a esa persona para que se dirija hacia la izquierda junto a mis compañeros. Posteriormente, obviamente eso cuando le hayamos dado la salida con las sonoras y con las rotativas igualmente. Posteriormente usted podrá entrar en el vehículo y tendrá un segundo, ¿vale? Al igual que la salida limpia. ¿Entendido la negociación? Perfecto. Muy bien. Guarda. Adelante, proceda.
Señorita, ¿me escucha por la radio de negociación? Le repito, señorita, ¿me escucha por la radio de negociación? Madre mía. Y sigue. Venga, hay otra. Vamos a subir. Madre mía, hermano.
Otro más, seguimos contando. Señorita, baje del Baje con vehículo las manos en inmediatamente alto. con las manos en alto. Departamento de Policía de Los Santos. Le repito, baje del vehículo con las manos en alto. Departamento de Policía de Los Santos, inmediatamente. No se lo voy a volver a repetir, señorita. Se me ha caído el chicle, hermano. No lo encuentro, hermano, no encuentro el chicle. Señorita, no se lo voy a volver a repetir. Era Se de encuentra menta, rodeada por el hermano. Departamento de Policía de Los Santos. Era literalmente Baje de del menta. vehículo inmediatamente o nos veremos obligados a sacarla por la fuerza. No, hermano, por la fuerza no. Perfecto, salga del vehículo. Ay, Señora, baje con las manos en alto. hermano, se me cayó el chicle. ¿Qué quieres que haga? Señorita, vamos a vernos perfecto. Las manos en alto, las rodillas contra el suelo, inmediatamente. Mira el chicle que me has tirado. Señorita, de rodillas, tiene 3 segundos. Objeto reducido y neutralizado. Epa, una más a los coches de choque, no. En vez de patrulla deberían llevar bulldozers, hermano. O Y lo que quitanieve. debería hacer usted, En y lo plan, que debería hacer prr, usted es no estrellarse contra nuestras patrullas. Que los paga el Estado, al Sí, final los claro. paga usted. Yo estrellarme contra ustedes, no que ustedes no sepan conducir, que no es lo mismo. Cállese la boca. Nos retiramos. Literalmente ustedes no hacen persecuciones, hacen en plan carreras de choque ahí, no sé qué. Perfecto, señorita. voy a Deberían proceder a leerle plantearse sus ponerse un derechos, stand ¿vale? allí en la feria. ¿Usted cree? Sí, yo creo que tendrían el primer puesto ahí. Ahí Muy bien. refacheritos con su gorrito, Voy a no sé proceder a qué, leerle sus derechos, su ¿vale? trofeo y encima no me dejaste coger el chicle. Preste Ni atención. preguntaste por el chicle. A ti te la suda mi chicle. La verdad es que sí. Tiene usted derecho Se a me cayó de permanecer la en boca. silencio. Cualquier cosa que diga puede y será Ese usada no en lo su quiero. contra. Muy bien. Ese Tiene te usted lo puedes derecho a un quedar. abogado siempre y cuando la detención no fuese en flagrante Señora, delito. señora, usted lo está viendo, ¿no? Lo está viendo desde ahí. Oiga, tiene En que caso de cruzar que no por el pueda fucking pagar un paso de abogado, se le peatones, lo asignará sabes, uno de ¿no, oficio. hermano? Tiene derecho, Te pueden tiene meter derecho a una un llamada de no multote, más de hermano, un minuto porque en la feria presencia de un esta agente gente de la ley como es los la que tiene usted primera, pero en delante. poner multa también es la primera, así que, hermana, ten Usted mucho tiene la cuidado, capacidad de hermano. ejercer estos derechos en Ten cualquier mucho momento. cuidado con los pasos de ¿Ha peatones, entendido sus hermana. derechos? Lo tomaré como un sí, ya que usted me está vacilando y no soy subnormal. Procedemos. Madre mía, ¿cómo está? ¿Y a esa señora que no pasa por el paso de peatones? ¿No le vas a decir nada?
literalmente podría provocar un accidente. Imagínate que estamos ahí en la persecución, no sé qué, y de repente sale la señora esa de ningún sitio, cruzando por un no paso de peatones. ¿Qué te parece? No es el Y caso, después te la señorita, no se llevas por encima o cualquier cosa y No, dices, no, la, no, la que es está poniendo en peligro la vida de es ciudadana que te la usted, llevaste, señorita. no sé qué. Yo no entiendo, hermano. Ha entendido usted sus derechos, ¿no? Ay, de verdad. ¿Los ha Sí, entendido o tengo no? derecho a estar Muy sobre bien. la trona. Claro que sí. Allí en la feria. Donde están ustedes tirando a la peña. Muy bien, señorita, póngase Me la duele el pared ahí abdominal número 5. Lo tengo aquí, lo estuve trabajando el otro día en el gym, hermano. delante. Perfecto, señorita. ¿Tiene usted algún problema con que la caché yo? ¿Quiere que ya...? No me da igual a mí que... Perfecto. Uf, yo creo que esto no me va a dejar dormir esta noche. ¿Quiere que le dé un consejo para dormir mejor, señorita? Como es una dormidina. Yo creo que Y deje de yo- robar el establecimiento. el colega es Robocop, hermano. ¿Qué te pasa en la voz, hermano? ¿Tuviste anoche de fiesta? Perfecto, señorita. Acompáñeme. ¿Qué es eso que tienes en el pecho, hermano? Pareces Iron Man. La diferencia es que ustedes no tienen pruebas de tener corazón. Vi esa película, puedo decir que es muy buena. Mhm. Mhm. No, por aquí mejor. Acompáñeme. Iron Man. Señorita, ¿Qué dice? si le gusta a usted Iron Man, Bueno, no está mal, hermano. La primera estaba ¿Y los guapa. Avengers? Tenía ahí tremenda banda sonora ahí, todo guapo en la guitarra. ¿le gustan las películas de los Avengers? ¿Eso qué es, hermano? La tuya, por si ¿No sé acaso. lo que es? No, Muy bien. yours, por si acaso. Voy a retirar la bandana, ¿vale? Claro. De hecho, voy a proceder a aflojarle las esposas para que tenga un mínimo de movilidad y se las pueda retirar usted, al igual que las gafas y la gorra. Muy bien. Y me puedes abrir la puerta también para salir. Te ruego, sargento, me copia por táctico 01. Perfecto. ¿Por No dónde sé, salgo, contra la loco? pared, por favor. ¿Por allí o por donde entramos? Póngase contra la pared, señorita. Por favor, y no me toque las narices. No, no se las toco, hermano, pero que yo sepa... Yo no soy su hermano. Ya, pero... Póngase contra la pared. ¿Sabes qué No voy a pasa? tener Que de nuevo yo que sepa... ponerle... Yo Si no no, te he voy a dicho tener- que entendiera mis derechos en ningún momento. Mira, se lo voy a decir alto y claro. Como no me haga caso, le voy a poner otra vez los gritos por la parte de atrás y la voy a poner yo en la zona en la que tiene que estar. Así que Sí, váyase hacia pero allá. sabes que yo tengo mis Vete a la derechos. estación de justicia. Mira el otro. Esto salió de fiesta ya. Hermano, en ningún momento te dije que entendiera mis derechos. Literalmente esto es brutalidad policial. Hermano, Robocop, te juro que no te entiendo, loco. O sea, te lo juro. No tiene idea de lo que es. En plan, parece que Se va a saliste quedar usted aquí, anoche ¿vale? de fiesta, pero exagerado además. Perfecto. Ahora, acérquese para aquí. ¿Qué dice? Que hablas muy ¿Eso bajito, qué es? hermano, ¿Eso como qué? para adentro. Ahí está. Bien, perfecto, señorita. Quiero que coja el dedo índice de cualquiera de sus manos y lo ponga aquí en el aparato que ve usted delante.
El escáner de huella dactilar. ¿Y cómo lo pongo, hermano, si no veo? Pues coge y pone el dedo. Se lo estoy poniendo yo A ver. justo para que pueda ponerlo. Vale, pero que sepas que esto se llama brutalidad policial y que estás yendo en contra de mis derechos y tal. Es porque soy negra, Muy bien, fijo. perfecto. Nadie Estudiar te Derecho a la debe encontrar Universidad de sus Los derechos, Santos. señorita. Fijo, que es porque soy negra. 100%. A ver... ¿Cuáles son sus Pero usted números ya- de placa, Us- hermano? Usted que ya tiene antecedentes, usted. Ajá. ¿Cuáles son sus números de placa? Gente, bien. si no le importa. De acuerdo. Cuando, en el Agente. momento en el que nos trate con respeto, le ofreceremos nuestro número de placa. Hasta entonces. Bueno, nos que le acabo de reservamos. decir yo. Bueno, agente, ¿cuál es su número de placa? Perfecto, señorita Sinclair. La ignorada, hermano. 704. Pero No le, no le ningún entiendo a problema. usted no le entiendo, de verdad, ¿qué dijo? Bueno, ya he sido informada de mi número de placa. No, es que literalmente no se te entiende hablando. Es como si yo te digo... y tú tienes que entenderme, hermano. Pero falta el respeto, agente de policía. Por la cara. Llamarme hermano todo el rato. Por la cara. Ahora sí me ha entendido, ¿no? Pues igual ha entendido el número. No, es que no lo he entendido. 7-4 es lo que he entendido. O 4-9. No sé. 49704. ¿Lo ha entendido ahora? ¿O necesita que le llamemos al otorrino? 49704. Vale. ¿Y el de su compañero? Ahora se lo digo, aguarde y con paciencia. Perfecto. Ay, Dios, me encantaba ese chicle. Lo llevaba masticando como una semana, hermano. Literalmente una semana. No sabía mucho ya. Y estaba medio duro, pero estaba bien. Nada del otro mundo. Perfecto. Muy bien, compañeros, es usted tan amable de acompañarla a la celda para que pase su condena de 15 meses. Me encargo del resto. Que cójale todos los pertenencias y demás y que se la quede la compañera. Señorita, acompáñame. Vale, deme su número de placa antes. Señora, ahora le da el número de placa. Acompáñeme a la celda. 39354. Se lo repito, 39354. ¿Quiere que se lo diga otra vez? 39354. ¿Quiere que se lo diga otra vez? 704 39 354. Perfecto. No. Pregúntemelo otra vez. 39304. Ahora lo cambio. Ahora ya no es 354. Ahora es 304. ¿En qué quedamos? Espera. Dese la vuelta, póngame aquí los orellitas que se los retiro. Vale, ¿me puede dar el teléfono? ¿Quiere la llamada? No. Sí, quiero comida, bebida y la llamada. Este no.
por aquí. Mira, tengo muy poco tiempo, pero... A ver, estoy en la cárcel. No me han leído los... O sea, me han leído los derechos, pero no le he contestado que los entiendo. Y aún así me han metido aquí y me han amenazado también con ponerme falta de respeto por decir hermano. Y no sé, poco más. ¿Me puedes apuntar por ahí los números de placa? Te los digo rápido. Sí. 49704 y el otro 39354 o 39304 porque me dijo dos, ¿vale? Repite otra vez. El primero 49704 y el segundo, me quedan 10 segundos, 39354 o 39304, ¿vale? ¿Sabe que es un delito divulgar el número de placa de un agente, señora? Ahí está. Listo. Perfecto, de una. Pues adiós. ¿Escuchado, Hasta luego. señora? Chao. Toma. ¿Sabe que es un delito divulgar lo que le acabo de decir? Perfecto, no se preocupe, vamos a ver. A ver. Son unos corruptos que flipas, hermano. Chiquitos cerdos. Voy a sentar aquí. Un delincuente de Pokémon. Sí, por lo menos no me creo mejor que los demás como tú. Hombre, mejor que usted a nivel social. Lo dudo mucho. Acusar también de divulgar el número de ¿Me placa estás de- hablando a mí o qué? ¿Entendido? ¿Me estás hablando a mí? Sí, le habla a usted. Loco, yo ya no sé cómo decírtelo, te lo juro. Compañero, nos retiramos mejor, considero yo. No vamos a perder el tiempo con despojos. Claro que sí. Venga, bruto, que eres un bruto.